Un milagro divino. La enseñanza sagrada de María sobre liberación y fe en momentos críticos en un rincón del mundo donde los cielos parecen más cercanos y el aroma del maíz recién cosechado se mezcla con los lamentos de los fieles. Juan, un joven de 24 años, se enfrenta al desafío más grande de su vida. La casa de adobe en la que creció, llena de risas y oraciones, ahora se cubre con una sombra de angustia. Su madre, la matriarca que siempre había sido símbolo de fortaleza y amor, se encuentra ahora en la cama, luchando contra una enfermedad devastadora. No hay esperanza, susurran los médicos con voces apagadas, pero en el corazón de Juan resuena un eco antiguo, su amor por la Virgen de Guadalupe. Esa mañana, sintiendo que el tiempo se escapa, Juan reúne a su familia en la iglesia del pueblo. El sonido de las campanas resuena como un llamado divino, invitando a todos a unirse en oración. Las velas titilan, proyectando sombras danzantes en las paredes. La comunidad se arrodilla, con los ojos rojos de llanto y las manos entrelazadas, mientras las oraciones se elevan, un canto unificado que envuelve el lugar. ¡Ay, Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros! Claman las voces entrecoñadas por la desesperación, y el aire se llena de una energía palpable, un susurro divino que promete sanación. Mientras adviene la noche, la fe de Juan comienza a tambalear. Los murmullos de duda que provienen de algunos miembros de la familia se instalan en su mente como sombras en un día nublado. Un tío, con su voz baja y temblorosa, se atreve a cuestionar, ¿por qué seguir rezando si parece todo perdido? Esa duda se clava en el corazón de Juan como un puñal. ¿Es posible que la promesa de la Virgen se desmorone ante la frialdad de la realidad? Juan, interrumpe su agonía un anciano sacerdote, don Miguel, cuya presencia es un faro en medio de la tormenta. La Virgen siempre escucha a sus hijos. La fe puede mover montañas, dice con una voz profunda que resuena en su alma. Sus palabras, aunque llenas de sabiduría, no logran disipar la nube de incertidumbre que oscurece el alma de Juan. Pero hay algo en su mirada que despierta la chispa de la esperanza. La noche de la vigilia se torna crucial. Juan se arrodilla en un rincón, con el corazón desbordando de anhelos. En ese momento de profunda conexión, una luz radiante parece rodearlo, y una calidez lo envuelve como si la Virgen misma lo estuviera abrazando. Promesa de sanación, siente en su interior, como un eco celestial. Con renovada determinación, se une a sus seres queridos en un grito sincero, su voz entrelazándose con los demás en un clamor por intervención, con la comunidad clamando como un solo cuerpo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la oración se intensifica, en la habitación donde su madre descansa, la atmósfera cambia. Una luz celestial se filtra a través de la ventana, el corazón de Juan late con fuerza. Y entonces, un grito de alegría estalla, su madre, con ojos brillantes y una sonrisa resplandeciente, se levanta lentamente de la cama, como si el mismo cielo la hubiera tocado. Lágrimas de gozo caen de los rostros de los presentes, y un silencio reverente se apodera del lugar, solo interrumpido por un susurro, es un milagro. Pero en el fondo de su ser, Juan siente una sombra de inquietud. ¿Fue realmente un milagro, o hay algo más profundo que aún debe descubrir? Con la comunidad celebrando la sanación, un nuevo camino se abre ante él. La conexión con la Virgen de Guadalupe es más fuerte que nunca, pero, ¿podrá sostener su fe ante el escepticismo que a veces lo atrapa? La historia apenas comienza, y el misterioso destino de Juan y su fe los espera. La celebración en la iglesia se llenó de risas y abrazos, la comunidad, unida por el milagro, danzaba en agradecimiento.
Juan, en medio del bullicio, sentía su corazón llenarse de una alegría inesperada, pero a su vez, la preocupación no disminuía. Miraba a su madre sonreír, y esa risa era como una melodía celestial que resonaba en su ser. Sin embargo, la pregunta no dejaba de atormentarlo: ¿había más que entender detrás de este milagro? En los días siguientes, mientras la vida volvía a la normalidad, Juan se encontraba en un mar de emociones. La imagen de su madre contenta no lo abandonaba, pero en medio de la dicha, las dudas empezaron a asomarse. Cada vez que la veía levantarse por la mañana, recordaba las palabras del médico: no hay esperanza. Había aprendido que los milagros no siempre eran simples, y que la fe demandaba mucho más que momentos de fervor. Una tarde, decidió visitar a don Miguel. La iglesia, normalmente llena de gente, estaba tranquila y serena. Al entrar, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio, como si el lugar mismo esperara su llegada. Don Miguel estaba allí, en la misma silla donde tantas veces había compartido sabiduría. Juan, dijo el sacerdote, levantando la mirada con una sonrisa en el rostro. He estado esperando verte. ¿Cómo te sientes tras lo que sucedió? Es confuso, don Miguel, comenzó Juan. Mi madre está bien, pero algo en mí sigue inquieto. Agradezco a la Virgen, pero hay momentos en que me asaltan preguntas: ¿por qué ella y no otros? ¿Mi fe es suficiente? Don Miguel asintió, como si entendiera la profundidad de sus dudas. La fe no es un camino lineal, joven. A veces, las preguntas nos acercan a la verdad. Lo importante ahora es lo que harás con esa inquietud. Juan sintió un escalofrío. No estoy seguro de lo que significa eso. ¿Acaso mi fe necesita ser puesta a prueba por el dolor de otros? Exactamente, respondió el sacerdote. Dios te ha mostrado su amor, pero hay quienes aún esperan su abrazo. La verdadera fe se manifiesta en el amor hacia los demás y en cómo apoyamos a los que aún luchan. Mira a tu alrededor, hay muchas almas que claman por ayuda. En ese instante, Juan tuvo una revelación. La alegría de su madre era un impulso hacia algo más grande, era una invitación a actuar, a ser luz para aquellos que navegaban en oscuridad. Empezó a entender que su milagro no solo era para él, sino también para ser un canal de fe hacia los demás. Así, con el corazón renovado, Juan se dedicó a visitar a los enfermos y necesitados del pueblo. Cada encuentro fue una lección. Había mucho sufrimiento, pero también había risas, y cada voz quebrada también compartía historias de esperanza. Juan llevó consigo la devoción por la Virgen, compartiendo su historia, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que su fe crecía como un río que fluye. Un día, al caer la tarde, mientras regresaba a casa, un grupo de personas se agrupó a su paso. Entre ellos, una mujer anciana lo miró con ojos llenos de lágrimas. Joven, dijo ella, he escuchado sobre el milagro de tu madre. Por favor, ¿podrías ayudarme a encontrar paz en mi dolor? Las palabras de don Miguel resonaron en su mente, y sintió que el momento de la verdadera prueba había llegado. ¿Sería capaz de llevar la luz que había recibido a aquellos que más lo necesitaban? Algo le decía que estaba a punto de descubrir un propósito mayor. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a lo que parecía el reto más grande hasta ahora. La fe es un viaje, y Juan estaba preparado para adentrarse más en lo desconocido. ¿Qué más le esperaba en su camino? Juan sentía el peso del mundo en sus hombros mientras observaba a la anciana con ojos cargados de dolor. Su corazón se apretaba, y sus pensamientos giraban como un torbellino en su mente. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué puedo ofrecerle, si aún estoy lidiando con mis propias dudas? Se preguntó. Sin embargo, había algo en la esencia de esa mujer que lo impulsaba. Era como si su sufrimiento resonara con una nota profunda en su alma, y en un instante de claridad, Juan comprendió que no estaba solo. La luz de su madre, su risa rebosante de vida, lo había transformado. Este era su momento de actuar. Con una voz temblorosa pero firme, se acercó a la mujer y tomó sus manos.
Sé que el dolor puede parecer interminable, comenzó, pero en este camino, no tienes que caminar sola. Yo he visto lo que la fe puede hacer. He visto cómo Dios transforma las vidas. Permíteme acompañarte en esta búsqueda de paz. La anciana le respondió con un murmullo, gracias, joven. A veces, en medio del sufrimiento, es difícil ver la luz. Iniciaron una conversación que se llenó de llanto y risa, de recuerdos compartidos y anhelos de sanación. Juan escuchaba con atención, asimilando cada palabra como un bálsamo para su propio corazón agitado. A medida que la mujer desahogaba su alma, él sentía como su propia fe se iba afianzando, como si cada lágrima que caía estuviera lavando las dudas que lo atormentaban. Días se convirtieron en semanas, y en cada encuentro la luz del amor y la esperanza brillaba más intensamente. Juan se convirtió en un faro de consuelo para quienes padecían en la aldea. Compartía pasajes de la Biblia, momentos simples de oración y su corazón abierto, listo para recibir a aquellos que necesitaban un abrazo reconfortante. Al hacerlo, se dio cuenta de que su relación con Dios se fortalecía. Un día, mientras ayudaba a un hombre viudo a reconstruir su hogar dañado, una pregunta surgió en su mente: ¿era realmente él quien estaba ayudando, o era Dios a través de él? Este pensamiento lo dejó sin aliento. La conexión entre la fe y la acción se hacía evidente. Era un ciclo divino. Juan ya no podía ver la mano de Dios solo en milagros, ahora la sentía palpitar en cada acto de bondad. Las historias de sanación se multiplicaron, tal como se multiplicaron los panes en el milagro. La anciana encontró paz, el viudo recuperó la esperanza, y todos en el pueblo comenzaron a hablar del joven que trajo luz en medio de la sombra. A medida que las noticias se esparcían, una pregunta empezaba a hacerse presente en su corazón: ¿podría ser que su experiencia fuera solo el inicio de una obra mayor? Una tarde, mientras se dirigía a la iglesia para reunirse con don Miguel, sintió el aire vibrar a su alrededor. Una sensación de anticipación lo envolvía, como si la atmósfera estuviera cargada de promesas divinas. Una voz interna decía: la fe en los momentos críticos produce milagros. Pero él no podía imaginar el alcance de lo que estaba por venir. Al llegar, encontró a don Miguel esperando. Juan, le dijo el sacerdote, hay algo que debo mostrarte. La comunidad ha sido tocada por tu testimonio. Pero hay un desafío inminente que necesitamos enfrentar juntos. La intriga se adueñó de su ser y una chispa de temor se encendió en su pecho. ¿Qué vendría ahora? Se dio cuenta de que su viaje de fe apenas comenzaba, y el corazón de Juan latía con fuerza mientras se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido. ¿Qué retos y bendiciones le esperaban en su camino de servicio y transformación? El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de naranja y rojo, como si el mismo Dios estuviera pintando una obra maestra al final de otro día. Juan sentía que la energía a su alrededor vibraba en una frecuencia que apenas podía describir. La preocupación de la comunidad estaba pesando como una losa, y él no podía ignorarla. Don Miguel miró a Juan con ojos serenos. «Hijo, debemos hablar sobre María», dijo, y su voz resonó con la autoridad de quien ha caminado con Dios muchos años. Juan sintió una punzada de curiosidad, pero también de miedo. María no solo era la madre de Jesús, era un símbolo de amor y sufrimiento, y don Miguel parecía estar a punto de compartir un secreto. Los corazones de las personas en la aldea están saturados de dolor y desesperación, continuó el sacerdote. Pero a través de María, encontramos la clave para liberar nuestras almas, tanto en momentos de alegría como de crisis. Ella enfrentó un reto monumental cuando su hijo se fue al sacrificio. Y ella mantuvo su fe, como un faro en medio de la tormenta. Juan asintió, sintiendo que las palabras de don Miguel resonaban dentro de él. ¿Y cómo podemos emular a María en nuestra comunidad?, preguntó, su voz un susurro lleno de deseo de comprensión. Debemos aprender a llevar las cargas de los demás, así como ella llevó la carga de su amor por su hijo. Debemos ser testigos de su fortaleza y ser portadores de esperanza. Sé que te ha visto como un guía, pero ahora,
necesitamos que tú les enseñes sobre la liberación espiritual que se encuentra en la fe, respondió don Miguel, sus ojos brillando con una luz que parecía divina. El corazón de Juan latía con fuerza. La liberación parecía ser una tarea monumental. ¿Qué sucede si no soy suficiente? ¿Y si las dudas regresan a mi mente? Se cuestionó, sintiendo que la inseguridad amenazaba con desbordarse. Pero la voz de su madre resonaba suavemente en su memoria, instándolo a confiar, a moverse hacia adelante. María no fue perfecta, pero su entrega fue total, dijo contundentemente don Miguel. La confianza en Dios no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de avanzar a pesar de ellas. Las palabras calaban en lo profundo de su ser. En ese instante, comprendió que la misión iba más allá de él. La fe era contagiosa, y al compartirla, podía encender pequeñas llamas en los corazones de otros. Decidido, Juan preguntó, ¿cuál será nuestro primer paso? En ese momento, una brisa suave entró por la ventana, como un abrazo cariñoso de Dios mismo, y sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Convocaremos a la comunidad para un encuentro especial. Seremos unidas en oración, en fe y en la búsqueda de la liberación que solo Dios puede ofrecer. La vida de María será nuestro ejemplo, y juntos, buscaremos la transformación, contestó don Miguel. La emoción inundó el corazón de Juan. Esa era la oportunidad que había estado esperando. Cada encuentro, cada oración, cada palabra llena de fe podría ser un puente para aquellos que sufrían. Pero de repente, una preocupación surgió en su mente, ¿y si no entienden? ¿Y si no ven lo que yo veo? La incomodidad se aferró a su corazón como una sombra. Sin embargo, la voz de Dios se oía clara y suave, la fe no se encuentra en la perfección, sino en la vulnerabilidad compartida. Esa idea lo levantó, convirtiendo su incertidumbre en osadía. Al salir de la iglesia, ya no sentía el peso del mundo, sentía el peso de la responsabilidad que trae esperanza. La promesa de un nuevo camino los aguardaba, y la comunidad estaba a punto de unirse en un camino de fe. Mientras se dirigía a casa, una pregunta lo asaltó. ¿Realmente estaban listos para la transformación que su fe podía traer? ¿Algo grande estaba a punto de suceder? Con esa inquietud, Juan caminaba hacia lo desconocido, sintiendo que cada paso lo acercaba a un milagro divino. Esa noche, Juan se despertó varias veces, el murmullo de las preocupaciones inundando su mente. La imagen de don Miguel hablándole sobre María seguía latiendo en su corazón. ¿Cómo podría ser el portador de una esperanza tan vital? La fe era un faro, pero él aún dudaba de su luz. Con el amanecer, un nuevo día comenzó a surgir, y con él, la posibilidad de compartir su búsqueda con la comunidad. Se levantó de la cama, sintiendo la calidez del sol en su rostro, como un abrazo de ánimo del cielo. En su interior, nació una decisión. Hoy comunicaría la visión compartida con don Miguel. Al llegar a la plaza del pueblo, Juan se vio rodeado de rostros familiarmente cansados, algunos mostraban desinterés, otros miradas tristes y pesadas. Era evidente que el peso del sufrimiento les había robado la alegría. Con el pulso acelerado, se subió a un pequeño banquito y los miró con determinación. «Familia», exclamó, y su voz resonó en el aire. «Hoy les pido que me escuchen. Hoy les traigo la esperanza de María. Ella, una madre que soportó un dolor inimaginable, nos dejó un legado de fe inquebrantable. ¿Qué nos impide creer que también nosotros podemos levantarnos del sufrimiento?» Algunos rostros comenzaron a iluminarse, la curiosidad fue reemplazando a la apatía. Los murmullos de la multitud empezaron a fluir como un río que despertaba a la vida. Vamos a reunirnos para orar, a buscar juntos la liberación que solo nuestro Creador puede ofrecer. Don Miguel ha compartido una promesa, en la unidad de la comunidad, podemos forjar un camino de sanación y renovación, en fe y en amor, continuó, sintiendo que cada palabra era una piedra que construía un puente hacia sus corazones. Una anciana se adelantó, lágrimas en sus ojos. ¿Y si nuestra fe no es suficiente, hijo? ¿Y si luchamos sin ver respuesta?
Preguntó con voz temblorosa. Juan sintió un escalofrío y, a pesar de su inseguridad, respondió, nuestra fe puede ser pequeña, como un grano de mostaza, pero esa pequeña semilla tiene el potencial de mover montañas. Los tiempos difíciles son la tierra en la cual nuestra fe puede florecer. Vamos a alimentarla juntos. Los murmuros comenzaron a transformarse en murmullos de asentimiento. Algunos levantaban los brazos, otros compartían testimonios breves de su dolor. Juan estaba conduciendo la conversación hacia un lugar de posibilidad y él mismo se asombraba de su valor. Convocaremos una misa especial en la iglesia este viernes, anunció. Donde traeremos nuestras cargas, nuestras dudas, y lo más importante, nuestras esperanzas. Permitamos que nuestro amor por María y su ejemplo nos ilumine en nuestro viaje. Esa noche, cuando se retiró a su hogar, el peso sobre su corazón había cambiado, ahora era un peso de propósito. Sin embargo, en su mente danzaban preguntas que no lo dejaban en paz, ¿y si algunos no llegaban? ¿Y si la noche era demasiado oscura para ver el camino hacia la luz? Mientras cerraba sus ojos, una voz interior le susurró, no será el esfuerzo individual lo que traerá la luz, sino el tino colectivo de almas unidas en la fe. El viernes se acercaba y el espíritu de expectación vibraba en el aire, pero el misterioso eco de la duda aún abrazaba a algunos en la aldea. Juan sabía que esta reunión no sería solo un encuentro, sino un momento clave. Algo había de suceder. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente mientras se sumía en un sueño profundo, la fe puede hacerse visible cuando menos lo esperamos. La comunidad estaba a punto de experimentar algo extraordinario, pero la pregunta persistía en su alma inquieta, ¿estarían listos para el momento de la intervención divina? A medida que el viernes se acercaba, un aire de expectativa llegaba a cada rincón de la aldea. El sol brillaba intensamente, como si el cielo mismo estuviera emocionado por lo que estaba por venir. La iglesia, con sus puertas abiertas, parecía una invitación a la luz. Juan caminó hacia allí, sintiendo un cosquilleo en su estómago, una mezcla de nervios y esperanza. El crepitar de las hojas, el canto de los pájaros, todo parecía abrazar su misión. Cuando llegó, varios miembros de la comunidad ya estaban reunidos. Sus rostros estaban llenos de incertidumbre y un leve destello de esperanza. Juan se abrazó a sí mismo, tomando un profundo respiro. Ante la multitud, empezó a hablar. Hoy hemos venido a levantar nuestras voces y corazones. Hemos traído nuestras luchas, compartamos también nuestra fe. María no solo sufrió sino que también se levantó con fortaleza. Si ella pudo, nosotros también podemos. La sala comenzó a llenar de murmullos y respiraciones profundas. Alguien desde el fondo gritó, pero, Juan, ¿qué pasa si nuestros corazones están demasiado rotos para creer? Juan sintió un tirón en su propia fe, pero la respuesta llegó como un rayo claro. La restauración comienza con el primer paso, querido amigo. Cuando aceptamos nuestras heridas ante el Señor, Él empieza a sanar lo que parece irremediable. Abracemos nuestra quebrantada humanidad y démosle al Espíritu un espacio para obrar. El silencio se hizo presente, como si todos estuvieran en un trance de reflexión. De repente, una joven se levantó, sus ojos brillaban con lágrimas. Yo he perdido la esperanza. Me siento sola en esta oscuridad, pero, quiero intentar creer. El corazón de Juan se amplió, sintió la conexión, el hilo de fe tejiéndose entre ellos. Esa es la clave, intentarlo es el primer acto de valentía. Cuando somos unidos en la fe, incluso la noche más oscura puede esclarecerse. María nos mostró que el amor y la esperanza nunca se extinguen si nos comprometemos a compartirlos. La sala comenzó a llenarse de pequeñas historias de dolor pero también de fortaleza. Alguien comenzó a cantar suavemente una vieja canción de esperanza. Poco a poco, más voces se unieron a la melodía y el espacio reverberó con una energía nueva, una vibración de unidad. Era el tipo de canto que resonaba en los muros, en los corazones y que hacía vibrar el alma al unísono. Esto es lo que necesitamos, exclamó Juan mientras levantaba los brazos.
No solo somos individuos separados, somos un cuerpo espiritual que se levanta hacia lo alto. Hoy, vamos a dejar que el dolor de uno sea el dolor de todos, lo que uno siente, todos lo cargaremos. Juntos, podemos hacer frente a la adversidad. La congregación comenzó a llorar, a abrazarse, y en medio de esa conexión, Juan supo que la transformación estaba a la vuelta de la esquina. Sentía el soplo del Espíritu Santo fluir entre ellos, como si el cielo estuviera soplando aliento divino sobre el pueblo. El momento culminó cuando Juan llevó a la comunidad en una oración colectiva. Las voces se elevaron, la fe se encendió y el milagro de la liberación comenzó a gestarse. Juan sintió que las dudas se desvanecían, reemplazadas por la pura confianza en que algo grande estaba por suceder. Mientras la misa continuaba, un profundo susurro en su corazón le decía que su camino solo comenzaba. Los ecos seguían resonando en su mente, el tiempo de la intervención divina llegó, pero ¿estarán listos para recibirla? Cuando la misa concluyó, el aire estaba cargado de una energía palpable, como si lo divino estaba a punto de descender. Juan miró a su alrededor. Las miradas, antes llenas de desconfianza, ahora brillaban. Eso era solo el principio, todo estaba listo para el cambio. La pregunta aún flotaba en el aire, ¿qué milagro les esperaba? El sol comenzaba a ocultarse, y un resplandor dorado llenaba la iglesia. Juan podía sentir el latido del lugar, como un corazón que palpitaba al ritmo de la fe reunida. Mientras la comunidad se dispersaba, todavía había murmullos de esperanza en el aire. Algunos se abrazaban, otros intercambiaban promesas de volver a reunirse. Era un momento sagrado, un instante donde lo cotidiano se unía a lo celestial. Este es el inicio de algo grande, pensaba Juan, su corazón lleno de anticipación. Caminó hacia la puerta de la iglesia y notó a las personas saliendo, sus rostros iluminados por una nueva determinación. Sin embargo, había una figura que se quedó atrás, observando desde la sombra del templo, era la joven que había compartido su dolor. «Hola», dijo Juan, acercándose a ella con dulzura. «Veo que todavía estás aquí. ¿Cómo te sientes?» Las lágrimas volvían a brillar en los ojos de la joven. Estaba asustada, y ahora, un poco más valiente. «Pero necesito entender, ¿cómo puedo sostener esta fe que parece tan frágil?» Juan sonrió, sintiendo que su propio viaje de fe resonaba en ella. La fe no se trata de no tener dudas, sino de seguir adelante a pesar de ellas. Recuerda que María, nuestra madre, también tuvo sus momentos de incertidumbre. Sin embargo, siempre encontró fuerza en el amor. Las dudas no son el final, son una invitación a buscar más profundo. La joven asintió lentamente, como si cada palabra de Juan fuera una piedra preciosa que le daba valor. ¿Y si me caigo? ¿Si no puedo mantenerme en pie? Entonces, cuando caigas, recuerda que el Espíritu está ahí abajo esperándote para levantarte. La fe verdadera no es la ausencia de miedo, es el acto de avanzar a pesar de él. María nos enseña eso cada día. Su entrega y su confianza deberían guiarnos en los momentos más oscuros. La conversación fluyó y, en cada palabra, algo en el corazón de la joven brillaba un poco más. Los dos se dieron cuenta de que, aunque los desafíos eran grandes, la comunidad estaba unida en un propósito mayor. La luz del espíritu colectivo comenzó a encender una llama en sus corazones. Mientras conversaban, otros miembros de la comunidad se acercaron curiosos. Uno de ellos, un anciano con manos arrugadas pero ojos brillantes, escuchó lo que decían. «Muchachos, hay un fiel en esta comunidad que dice siempre, la fe avanza como el río. Tiene sus momentos de calma y de tormenta, pero siempre fluye hacia adelante. Así somos, siempre hacia adelante». Las palabras del anciano resonaron, y un murmullo de asentimiento recorrió a los presentes. La joven sonrió, y Juan sintió cómo la esperanza se multiplicaba. «Debemos reunirnos de nuevo», sugirió Juan, mirando a su alrededor. «No es solo un acto de culto, es una reunión de corazones. Aprendamos juntos lo que significa crear una familia de fe, una familia que camina junta en esta travesía».
Sí, gritaron varios al unísono. El grupo se dispersó poco a poco, pero esta vez había un halo de unidad y amor entre ellos. Juan se despidió, sintiendo que su misión apenas comenzaba. En su interior, una chispa había encendido una llama de expectación, cómo se manifestaría el poder divino en su comunidad. Al llegar a su casa, Juan se sentó en su pequeño rincón de oración. Con las manos entrelazadas, elevó su voz al cielo. Señor, guíanos en este camino. Que cada paso que demos sea en unidad y que el amor que brota de María nos impulse hacia la liberación. Mientras la noche caía, las estrellas comenzaban a asomarse, y una paz insondable invadió su ser. El momento de la intervención divina se aproxima, se dijo. Pero, ¿seremos realmente capaces de abrir nuestros corazones para recibir lo que está por venir? El eco de su pregunta resonó en la oscuridad. Había un misterio, una promesa de milagros que aguardaban ser revelados. La noche avanzaba, y la paz que había abrazado a Juan en su rincón de oración se fue transformando en un anhelo ardiente por ver la manifestación del amor divino. Cerró los ojos y visualizó a su comunidad, juntos, uncionados por la fe. Tuvo una visión clara, un encuentro donde las manos de cada persona se unirían en oración, donde la esperanza se desbordaría y los corazones se abrirían a lo imprevisto. Al día siguiente, el primer rayo de sol trajo consigo un aire fresco y renovador. Juan sintió que el mundo a su alrededor vibraba con promesas. Se dirigió al mercado local, donde las voces de la gente se entrelazaban entre risas y charlas. Decidió compartir su visión con los demás, así que se acercó a varios conocidos, trabajadoras del hogar, agricultores, familias enteras que solían congregarse en la iglesia. «Buenos días», exclamó con entusiasmo. «Hoy siento una necesidad incontrolable de que todos nos reunamos. Quiero proponer un encuentro en la plaza. Será algo especial, un espacio de oración y comunión. Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará». El eco de su propuesta viajó rápidamente. Algunos sonrieron con recelo, otros, con la chispa de la curiosidad. Entre ellos, la joven que había conocido el día anterior se acercó a Juan. Su semblante mostraba una confianza renovada. «Voy a venir. Esto es lo que he estado esperando», dijo. Las primeras horas del día se convirtieron en una afluencia incesante de participantes. Uno a uno, la comunidad comenzó a expresar su anhelo por unirse en fe. La plaza que antes era un lugar común, se transformaba en un centro de energía espiritual. Juan miraba a su alrededor, sintiendo cómo el amor de Dios se expandía y unía a cada corazón. Mientras cada voz se alzaba en oración, el ambiente se colmó de una serenidad que solo la unidad podría traer. Las palabras fluyeron como un río, y la comunidad empezó a compartir sus historias de vida, de luchas y esperanzas. Las lágrimas caían, pero eran lágrimas de sanación y liberación. «Cuando oramos juntos, nos volvemos más fuertes», decía una anciana que había perdido a su esposo. Las miradas se enfocaron en ella, y su historia resonó en las almas de los presentes. «La fe es nuestra roca, sin ella, ¿qué somos?». El tiempo parecía detenerse, cada oración y cada canto llevaban consigo la clamorosa súplica de corazones heridos buscando refugio. En ese instante, Juan sintió una presencia poderosa, como si María misma estuviera allí, rodeando a su pueblo con su amor maternal. De repente, ruidos sutiles comenzaron a romper el aire. Un grupo de jóvenes que se encontraba aparte reía y bromeaba, pero en su derredor se sentía una tensión. Juan se giró y notó que su diversión era incompatible con el ambiente de oración. La inquietud que emanaba de ellos era palpable. «¿Qué están haciendo?», se preguntó. Con valentía, Juan se acercó. «¿Pueden sentir lo que estamos construyendo aquí? Este es un momento especial, ¿por qué no se unen a nosotros?». La normalidad de la risa contrastó con el peso de la espiritualidad que se había tejido obscuramente. Sin embargo, notó que uno de los jóvenes, visible entre la multitud, tenía los ojos llenos de preguntas. «¿Y si no tengo fe?», dijo él, su voz temblando.
Eso no importa, respondió Juan, sintiendo el ardor en su pecho. La fe puede comenzar como una chispa. Ven y atrévete a descubrirla aquí, con nosotros. Cada corazón, incluso el que duda, es bienvenido a este encuentro divino. Las miradas se cruzaron, y en el aire se podía sentir el llamado de lo sagrado. Juan hizo una pausa, como aguardar la respuesta de lo alto. ¿Podríamos dividirnos entre fe y dudas y transformar cada paso en un milagro juntos? El sonido de una paloma resonó entre las palmeras cercanas. Todos los ojos se centraron en el cielo, preguntándose, ¿será esto apenas el principio de la liberación? Mientras la multitud se preparaba para abrir sus corazones, Juan sintió como una corriente de expectativa se deslizaba sobre ellos. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera prueba de fe todavía estaba por llegar? La transformación aguardaba, y lo que estaba sucediendo esa tarde podía ser solo el preludio de un milagro aún más grande. La plaza empezó a vibrar con un fervor palpable. Las oraciones eran como ecos de antiguas plegarias, resonando en el corazón de cada participante. Juan, sintiendo la energía colectiva, se dio cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La joven que había manifestado su voluntad de unirse se encontraba justo a su lado. Sus ojos, brillantes y llenos de vida, reflejaban una transformación interna que Juan no podía dejar de notar. ¿Cómo te sientes ahora?, le preguntó Juan, su voz casi perdida entre las olas de devoción que inundaban el ambiente. Me siento libre. Como si cada peso que llevaba encima se hubiera desvanecido, respondió ella, con una sinceridad que tocó el alma de todos a su alrededor. Al escuchar eso, el corazón de Juan se llenó de esperanza. La unión de la comunidad estaba haciendo fluir el amor de Dios de una manera única, creando un espacio donde las cargas parecían menos pesadas. Con cada rayo de sol que iluminaba la plaza, la alegría se intensificaba. Las risas del grupo de jóvenes se silenciaron a medida que se acercaron a Juan, sus rostros expresaban un deseo de comprensión. Quizás, tal vez deberíamos intentar, dudó uno, su voz llenándose de incertidumbre. ¿Pueden nuestras risas coexistir con sus oraciones? Claro que sí, dijo Juan, sonriendo. La alegría también es parte del camino hacia Dios. Aquí, cada uno aporta su lámpara de fe, ya sea grande o pequeña, y juntos creamos luz. Las primeras notas de un canto comenzaron a elevarse en la plaza. Pronto, todos se unieron en melodía, una mezcla de voces que creaba un himno de entrega y unidad. Juan sintió que la música era un puente que conectaba las almas presentes, y en ese momento, la presencia de lo divino se volvió aún más tangible. De repente, mientras cantaban, Juan visualizó en su mente una imagen de la Virgen María, amable, llena de amor, extendiendo sus manos hacia ellos. Era como si estuviera bendiciendo cada palabra que salía de sus labios. María nos enseña que en los momentos críticos, es en la fe donde encontramos la verdadera liberación, recordó Juan en voz alta. Sus palabras fueron como una chispa, encendiendo el fervor en aquellos que escuchaban. La anciana que había compartido su historia antes levantó su mano. Amén. Cuando nos volvemos vulnerables, nuestras heridas se sanan. La fe nos une, y la unión es la liberación que buscamos. No estamos solos. La multitud se estremeció con esta revelación. Era un verdadero recordatorio de que en la vulnerabilidad reside una poderosa fuerza, una unión que atrae a Dios hacia su pueblo. Mientras el canto continuaba, Juan sintió que el aire se cargaba de un nuevo significado. Fue entonces que, en medio del clamor de oraciones y canciones, un grupo de niños llegó corriendo de la mano de sus padres. Llenos de energía, se unieron en círculo, sus risas infantiles defendiendo la esencia de la alegría pura. Juan supo en su corazón que ellos eran la promesa de lo que vendría. Con su inocencia, estaban en el centro de toda esa consagración. Miren a esos pequeños, exclamó Juan. Ellos son nuestra esperanza. La liberación empieza desde el corazón de cada niño, y de allí se expande hacia todos nosotros. Dejemos que su alegría nos guíe.
En ese instante, todos se detuvieron, sus corazones latían al unísono. Pero en medio de la celebración, un nuevo eco de inquietud surgió. Desde el fondo de la plaza, una voz temerosa se alzó, preguntando, ¿y si todo esto es solo ilusión? ¿Y si no hay respuesta? El murmullo se detuvo. La atmósfera se volvió pesada ante el desafío de la duda. Juan sintió que su pecho se apretaba y, con firmeza, miró a su alrededor. La fe es también cuestionar. Pero es en ese cuestionamiento donde Dios puede entrar. ¿Estamos dispuestos a abrirle la puerta? Los ojos se entrecerraron, algunos con temor, otros con el deseo de saber. La respuesta no era sencilla, y Juan sabía que los próximos pasos requerirían una valentía más allá de la unión, una entrega total a lo desconocido. La comunidad estaba al borde de un nuevo amanecer, y la liberación prometida era un camino entrelazado con dudas y certezas. ¿Sería este el momento de la revelación divina que tanto esperaban? ¿O tendrían que enfrentar un desafío aún más grande para encontrarse a sí mismos en la fe? Mientras aguardaban, la atmósfera se encendió con la promesa de lo divino. La verdadera historia apenas comenzaba a desplegarse, y los corazones vibraban con una intriga inconfundible. ¿Podría su fe resistir la tormenta que se avecinaba? El sol comenzó a salir con una intensidad increíble, bañando la plaza con su luz dorada, como si el cielo mismo celebrara lo que estaba por acontecer. La comunidad, todavía unida en el eco de las dudas de la noche anterior, se preparaba para un nuevo capítulo en su historia de fe. Juan sentía un profundo anhelo en su corazón, sabía que la liberación espiritual que tanto esperaban estaba a la vuelta de la esquina, pero todo dependía de su disposición para enfrentar lo desconocido. Se dirigió hacia el grupo con determinación. Familia, comenzó, su voz resonando con fuerza, la fe es un viaje que a veces nos lleva por caminos que no entendemos. Pero hoy, juntos, vamos a abrazar esta jornada. Nuestras dudas y nuestras esperanzas son el hilo que nos unirá en la búsqueda de lo divino. La multitud escuchaba con atención, sus rostros revelando inquietud y curiosidad. Juan sabía que no sería fácil, pero la energía en el aire comenzaba a palpitar, y el deseo de experimentar algo más profundo parecía despertar en cada alma presente. Hoy, quiero que cada uno de ustedes comparta sus cargas. Todo lo que les pesa, hablemos de nuestras alegrías, de nuestros temores, de nuestras oraciones por sanación. Un anciano se adelantó, su voz temblando, he perdido a seres queridos y mi corazón está lleno de tristeza. Pero hoy estoy aquí, con la esperanza de encontrar paz. Las palabras fueron como un bálsamo para los presentes, creando un lazo de empatía que envolvió el lugar. A medida que otros comenzaron a compartir sus historias, el ambiente se convirtió en un sincero intercambio de vulnerabilidades. La joven que había dudado levantó su mano. Yo también tengo miedo, confesó, y las palabras comenzaron a fluir como un río. He enfrentado el rechazo y eso ha dejado huellas en mí. Pero deseo sanar. Juan sintió que el peso de la situación se trasladaba a cada uno de ellos, pero en lugar de desmoronarse, había un resplandor de esperanza. Verán, dijo, en este espacio, cada lágrima que derramamos y cada carga que compartimos nos acerca un paso más a la liberación. Así como María enfrentó su dolor, nosotros también podemos enfrentar el nuestro y, juntos, sanaremos. Mientras seguían compartiendo, un fuerte viento sopló, arrastrando consigo el murmullo de sus preocupaciones. La energía espiritual se intensificó, creando un ambiente de expectativa transformadora. En medio de esta sinfonía de voces, estalló un canto espontáneo de alabanza, elevándose como un manantial de luz. Era una celebración de vida, de lucha, y todo su dolor se convertía en música que hablaba al corazón de Dios. Entonces, un grupo de personas comenzó a danzar en medio de la plaza, con movimientos llenos de alegría, llevando consigo el espíritu de la liberación. Juan observó, sintiendo cómo la risa y la adoración se unían en un solo cuerpo, una verdadera manifestación del amor divino. Era el inicio de un movimiento, el despertar de una comunidad dispuesta a dejar atrás la tristeza y afrontar su propia fe.
Esa noche, la iglesia se llenó de fieles. Juan subió al altar, mirando a cada uno en los rostros familiarmente iluminados por la esperanza. Hoy, nos reunimos como hermanos y hermanas. Y es en la unidad donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Es momento de clamar a Dios juntos, de alzar nuestras voces en un clamor sincero de salvación, de fe y fluir en el amor de nuestra Madre, María. Las plegarias comenzaron a resonar en un eco poderoso. Fue un llamado colectivo que traspasó el espacio físico, rozando lo divino. Juan sintió en su interior que en esos momentos la presencia de Dios era palpable, tocaba sus corazones con una fuerza inigualable. De repente, un resplandor comenzó a llenar el espacio. Todos miraron al cielo, expectantes y llenos de asombro. Juan se detuvo un instante, sintiéndose absolutamente pequeño ante la magnitud de lo sagrado. Y entonces, entre las oraciones, sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Le llegó una visión, una luz que derramaba amor, sanación y unidad sobre ellos. Hubo un momento de silencio, un vacío sagrado donde el tiempo parecía detenerse. Y luego, el poderoso murmullo de agradecimiento comenzó a elevarse, resonando en la iglesia, saturando el lugar con un perfume celestial de transformación. ¡Aleluya!, gritaron varios, abrazándose unos a otros, entre risas y lágrimas. Juan, temblando ante lo que se manifestaba, sintió una conexión inquebrantable con sus hermanos y hermanas. Fue entonces cuando el anciano de la plaza se dirigió a él. Joven, lo que hemos experimentado hoy no es solo un milagro, es la respuesta al clamor de nuestras almas. Un sentimiento de profunda gratitud brotó en Juan. No solo es un milagro, susurró, es un recordatorio de que la fe se encuentra en la unión, en el amor y sobre todo, en la entrega a Dios. Así, el pueblo comenzó a caminar hacia su nuevo destino, consciente de que la fe es un viaje que requiere compromiso, pero que cada paso vale la pena. La liberación ya no era un concepto abstracto, se había convertido en una realidad tangible, vivida y experimentada entre ellos. Al final de la noche, mientras todos se dispersaban, Juan miró al cielo y se sintió lleno de paz. Sabía que había un propósito mucho mayor detrás de esta transformación. Esto es solo el principio, se prometió a sí mismo, hay más por venir. Con un susurro de gratitud en su corazón, se dirigió a casa, sintiendo la calidez del amor de Dios envolviéndolo. Había aprendido que las respuestas llegan en el tiempo adecuado, que la fe y la comunidad son regalos que deben abrazarse. La historia de Juan no terminaba allí, sino que apenas iniciaba un ciclo de transformación, un viaje continuo de fe que iría más allá de ellos mismos. La luz que habían encendido brillaría en las noches más oscuras, y la comunidad, unida bajo el manto del amor divino, estaba lista para caminar juntas hacia el futuro. Ahora te invito a ser parte de esta historia de fe. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de inspiración espiritual. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que otros también encuentren su camino hacia la luz. Comenta tu reacción y tus testimonios sobre este final, quiero saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de unirnos en esta gran misión. Dios te bendiga.